Buenos días para todos, bienvenidos. Invitamos a la profe Sonia, al profe Miguel y a Mario que nos acompañen en la mesa de instalación para dar inicio al evento. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y de la Uniagustiniana, les damos la bienvenida al 14º Coloquio Interinstitucional de Pedagogía que hemos denominado Pedagogía en la encrucijada de la IA, ética, equidad y formación para un siglo digital. Este coloquio es una iniciativa liderada por la Universidad Pedagógica Nacional, quien a través de los años lo ha consolidado como un espacio de convocatoria y articulación académica con otras instituciones que se alían a nosotros para poner en debate y en diálogo temas relevantes para la pedagogía. Este año, nuestros aliados, la FUCS y la Uniagustiniana, han respaldado este ejercicio a quienes les agradecemos habernos apoyado tanto para lo que vamos a realizar el día de hoy. Para dar inicio formal al protocolo, haremos el protocolo de instalación y hemos invitado a la decana de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, a Miguel, decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Uniagustiniana, y a Mario Morales. Entonces quisiera darles la palabra para que puedan ustedes hacer la instalación del evento. Muy buenos días a todos, a todas y a todes. Yo quisiera saludar este espacio tan importante preguntando primero, ¿quiénes son del siglo pasado? Como yo. ¿Quiénes son del siglo pasado? Bien. Lo pregunto no por hacer ningún tipo de bullying, sino justamente por situar la importancia de este evento y de este espacio con un tema tan importante en la formación de maestros y maestras como es el abordaje y los retos que nos impone hoy el desarrollo tecnológico a través de la inteligencia artificial, que pareciera es un tema de hace apenas unos años, pero pues que realmente esto lleva décadas de consolidación. Hace algunos meses en un evento en Medellín, en un taller de Ascofade nos preguntaron ¿quién ha hecho uso de la inteligencia artificial? Y los del siglo pasado como yo nos quedamos así asustados. Dijimos no. Y nos dijeron, ¿ustedes nunca han entrado a YouTube? Entonces, eso es inteligencia artificial. Lo que pasa es que creo que debido al desconocimiento que tenemos, quienes no hemos nacido en este contexto digital como tal, sino que hemos venido aprendiendo con bastantes resistencias en algunos casos, pues la palabra de entrada ya nos genera prevención. Pero creo que es un poco más desde, por supuesto, el desconocimiento. Pero siento que y considero que efectivamente pues este tipo de herramientas tecnológicas y desarrollos tecnológicos pues llevan ya varias décadas entre nosotros y nosotras y ahora nos impone un reto muy importante y es justamente su aplicabilidad, su uso, sobre todo en términos éticos y políticos en la educación. Entonces yo saludo con mucha alegría este espacio, agradezco tanto al doctor Mario Morales como al doctor Miguel Rosso pues por estar aquí, por permitirnos acogernos en su casa y por construir colectivamente este escenario. El 14º Coloquio de Pedagogía efectivamente constituye un escenario de construcción de conocimiento, pero también de construcción de comunidad, que en estos tiempos de avance neoliberal y de imposición del individualismo como paradigma, construir comunidad es todo un reto y es toda una invitación. Por eso saludo este escenario, espero efectivamente, estoy mirando la programación de las ponencias, de los participantes, creo que cada vez más necesitamos de estos espacios académicos porque es la manera de construir, es la manera de encontrarnos con el otro y con la otra, de recuperar esta dimensión de lo humano y construir también estos postulados éticos, estos postulados políticos, estos postulados de pensamiento crítico frente al uso de estas herramientas tan importantes que ojalá, y es un llamado para mí misma, podamos abordarlo, digamos, sin miedo, pero sí con bastante, digamos,
un pensamiento crítico, postura crítica, porque pues sabemos todo lo que eso implica en los procesos educativos. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y nada, estoy aquí muy contenta de poder estar un rato a acompañarles en la mañana y por supuesto que quedaremos muy atentas a los compromisos que de este espacio se deriven. Muchas gracias. Bien, buenos días. Yo quiero empezar en la línea también de la doctora sobre la importancia de estos temas en relación a dos grandes elementos que he venido escuchando últimamente, pues de personas que no conocen, no tienen por qué conocer, pero que uno va sintiendo en el ambiente. Escuché hace un tiempo, ay, estoy mamado de los eventos de inteligencia artificial. Hay como 7 al mes en distintos lados y todos dicen lo mismo. Yo quiero contravertir esa idea porque me parece que ahora, más que nunca, debemos darle mucha más profundidad al tema, debemos seguir hablando de eso, no solo de la inteligencia artificial, sino de muchas nuevas tecnologías que parten de la inteligencia artificial para producirse y de las que vendrán, ¿no? Todavía no hemos terminado de hablar de inteligencia artificial, todavía es necesario, ¿sí? Tenerlo desde otras dimensiones, desde otros puntos, desde otras perspectivas. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que la universidad? ¿Qué mejor lugar para encontrarnos a hablar de esto que entre universidades? No creo que se agote el tema ni desde lo ético, ni desde lo político, ni desde su impacto en la formación, en las universidades, en las instituciones. Básicamente porque los retos que nos está trayendo la inteligencia artificial todavía no son claros para nosotros. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, el buen uso de la inteligencia artificial. Yo soy un fiel creyente de que ese buen uso de la inteligencia artificial todavía no está claro, ¿sí? ¿Qué significa usar bien inteligencia artificial? Termina recayendo en el sujeto nuevamente la responsabilidad de si usted usa el martillo para matar es culpa suya. Pero pues la inteligencia artificial no está tan claro tampoco para qué es, ¿sí? Cuáles son sus objetivos, sus fines concretos. No están tan claros como el de un martillo. Un martillo es para martillar, claro que sí. ¿Y la inteligencia artificial para qué es? Los límites de este producto no son tan claros y creo que ahí está la necesidad de seguir discutiendo, de seguir hablando. Entonces, por un lado eso, es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías un campo en el que requerimos aún profundizar, aún determinar desde distintos puntos cuál es su impacto ontológico, el impacto en los sujetos del uso de la inteligencia, de los estudiantes. Yo con quién me estoy hablando en el aula, a quién estoy calificando, a quién estoy enseñando, quién me está enseñando. Y sobre todo, desnaturalizar la idea de la inteligencia artificial como un elemento ya de cotidianidad. Obvio, está todo el tiempo, todos los días, la usamos muchas veces, a veces sin darnos cuenta, si usamos YouTube, pero también si usamos ahora el correo, si abrimos Google y buscamos cómo llegar al edificio de la FUCS, los primeros resultados son inteligencia artificial, todo ese proceso. Y esta cotidianización del uso nos hace creer que el uso ya es natural, como está dado. Esto no es tan así. Yo creo que hay que ponerle a esto también un ojo crítico, determinando bien qué es lo crítico de pensar la inteligencia artificial, hasta qué punto podemos y en qué puntos podemos hacer resistencia y en qué puntos tal vez no, porque es una industria y es una industria que tal vez nos está dejando sin muchas salidas al respecto de cómo y cuándo usarla. Yo siempre seré un fiel, siempre sospecharé fielmente de aquellos beneficios que me dé o que me diga cualquier cosa que pertenezca a un mercado, a una industria, como este es el producto final, ¿sí? Usted quiere no volver a esforzarse en clase y que sus estudiantes aprendan y, mejor dicho, todo el mundo va a salir aquí experto, meta inteligencia artificial. Sospechemos de esos discursos, porque detrás de esos hay un discurso de uso, de mercado, de producto, y uno dice, bueno, ChatGPT está bien, y no puede ser DeepSeek, no, eso es chino. No, eso es chino, ¿no? Hay una carga política en medio de todo. Entonces, hacerle tensión, sospecha, duda siempre a estos productos no significa satanizarlos,
pero sí significa decir, bueno, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? ¿Qué puedo, qué no puedo? Sospechar de esta idea de que la educación ya no puede avanzar si no es con inteligencia artificial, que a veces se huele esta idea en el aire, que sin inteligencia artificial la educación ya no avanza. Sospechemos un poquito de esta idea, sobre todo porque ¿cómo vamos a terminar usando la inteligencia artificial? Leía un artículo no académico, más bien de opinión en una revista, y decía, el uso de la inteligencia artificial va a permitir que el profesor tenga más tiempo. Excelente, ¿y más tiempo para qué? Para tener más estudiantes. No, es que al profesor ya le podemos meter 25 grupos de clase, porque tiene más tiempo. Profe, usted ya no tiene que calificar, la IA califica por usted. Entonces, en vez de ese tiempo de calificar, metámosle otros 2 grupos, ¿sí? Y metámosle otros 30 estudiantes por salón, porque como la IA va a ayudar a que el profesor tenga más tiempo, aquí la cosa es, ¿más tiempo para qué? Esa yo creo que es una pregunta clave. Entonces, nada, por eso emocionadísimo de estar aquí con ustedes, darle las gracias a la FUCS por abrirnos el espacio. No había tenido la oportunidad de venir, un lugar muy, muy bello, este auditorio me encantó. A la pedagógica por ser siempre en cabeza la decana, en cabeza la profe Milena, siempre ser promotor de esta idea y siempre traernos a hablar y a debatir, siempre va a ser la razón de ser de las academias. Entonces, muchísimas gracias y a todos ustedes por asistir. Muy buenos días. En nombre de nuestro vicerrector académico, el doctor Edgar Muñoz, de nuestra decana, la doctora Viviana Álvarez, damos la bienvenida a este encuentro, a este coloquio, a las universidades que nos acompañan, a los diferentes equipos académicos que han trabajado para que este ejercicio tan importante para la formación de nuevas generaciones de docentes pues se pueda materializar. A mis compañeros de mesa de trabajo también creo que ha sido una experiencia muy interesante de generosidad y de altruismo para poder llevar a buen término este ejercicio. Soy egresado de la pedagógica, orgullosamente de la especialización en pedagogía, de la maestría en convenio con CINDE. Entonces hay unos vínculos importantes desde donde podemos también encontrarnos. Y en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, digamos que nuestro fuerte es formar talento en ciencias de la salud. Hemos tenido que generar unas aproximaciones muy importantes para que la pedagogía cobre vida en un mundo donde el conocimiento basado en evidencia a veces deshumaniza la pedagogía y los procesos de formación. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para encontrarnos en torno a la inteligencia artificial desde diferentes aristas, ¿no? Como algunos retos que hemos tenido que vivir y algunos retos que desde el ejercicio de la pedagogía, desde ese saber, indudablemente tenemos que asumir. La necesidad de democratizar la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, el uso crítico de la inteligencia artificial, entender que así como hay un grupo que tiene acceso a la inteligencia artificial pagando, hay una gran cantidad de población que no tiene acceso a la inteligencia artificial y eso nos va a generar unas brechas de acceso al conocimiento que hay que problematizar y hay que disminuir. También creo que es muy importante ubicarnos desde ese lugar, el uso ético de la inteligencia artificial. Y un poco haciendo eco a lo que planteaba nuestro representante de la Unidad Agustiniana, indudablemente un poco desde la experiencia, los que estamos hasta ahora como iniciando esas navegaciones en las aguas de la inteligencia artificial, efectivamente es un apoyo para la inteligencia natural y libera tiempos. Y aquí en la FUCS hemos venido postulando 2 asuntos para la reflexión, ¿cierto? El primero es que ese tiempo que se libera se use para el bien vivir, el bienestar del docente. Estamos pasando por un momento supremamente interesante. Nosotros en los posgrados en educación y en los posgrados médico-quirúrgicos hemos vinculado asignaturas relacionadas con el bienestar y la salud emocional del docente, porque nadie piensa en el bienestar y en el bien vivir y en la salud emocional del docente, ¿no? En ciencias de la salud la docencia se naturaliza, o sea, el cardiólogo que trabaja en un hospital universitario tiene que enseñar cardiología así no le guste. Y la formación de las nuevas generaciones de cardiólogos que esperamos no tener que consultar nunca,
pues se tienen que formar, alguien nos tiene que formar, ¿cierto? Entonces la docencia se naturaliza y desafortunadamente se deshumaniza el ejercicio de la docencia. En ciencias de la salud, por ejemplo, se posiciona mucho los discursos de la humanización en la prestación del servicio de la salud, pero se desconoce la humanización en el proceso de formación de los profesionales en ciencias de la salud. Entonces hemos posicionado dos asuntos. Primero, que ese tiempo que se libera, que habría que reflexionar qué tanto se libera, se use para el bienestar y el bien vivir del docente. Y el segundo elemento que hemos posicionado es que ese tiempo que se libera se use para pensar en crear un mundo mejor. Entonces creo que con esos derroteros y con esos compromisos y esos retos que estamos emprendiendo, pues esperamos que este espacio, junto con todos los otros espacios que hay en el mundo académico a nivel nacional e internacional, que están problematizando la inteligencia artificial, nos aporten elementos para construir un mejor país, para construir unas mejores generaciones y que efectivamente le demos la importancia que tiene la inteligencia natural frente a la inteligencia artificial y cómo podemos nutrirnos para construir una sociedad más equitativa y justa. Bienvenidas, bienvenidos. La Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud es su casa. Espero que disfruten el día de hoy y esperamos que este espacio pues nutra a las nuevas generaciones que estamos formando en los diferentes claustros. Un abrazo. Bien, agradecemos de nuevo a la profesora Sonia Torres, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, al profe Miguel Rosso, decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Educación de la Uni Agustiniana, y al profe Mario Morales, director de posgrados en Educación de la FUCS. Los invitamos a acompañarnos ya en el auditorio para iniciar con nuestra agenda académica. Bien, para dar inicio a nuestra agenda académica, quisiera entonces presentarles en este 14º coloquio interinstitucional de pedagogía a la doctora María Marta Yedaide de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Ella nos acompaña hoy vía Zoom. La doctora Yedaide es profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina, donde integra el Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y forma parte del Grupo de Investigación en Educación y Estudios Culturales del CIMET. Es doctora en Humanidades y Artes con mención en Educación por la Universidad Nacional de Rosario y ha dedicado su trayectoria a explorar las narrativas docentes, las pedagogías críticas y descoloniales y los modos en que la subjetividad atraviesa los procesos educativos. Su trabajo recupera las voces de los educadores y las comunidades para repensar la calidad educativa desde un enfoque narrativo, contextual y profundamente humano. En sus investigaciones ha puesto acento en la formación docente y en el poder transformador de las historias que se tejen en las aulas, abriendo espacios para el diálogo entre saberes y culturas. Le damos la palabra a la doctora Yedaide, quien nos acompaña hoy con su conferencia. Bienvenida. Bueno, en primer lugar quiero agradecerles, díganme si me escuchan bien. Te escuchamos bien. Muchísimas gracias. Estoy sumamente conmovida, me siento muy agradecida por esta invitación. Espero poder honrarla porque recién ahora estoy ubicándome en tiempo y espacio gracias a las presentaciones de Sonia, de Miguel y de Mario. Estoy en el lugar adecuado. Voy a proponer algo desde acá, desde una Mar del Plata lluviosa. Espero que lo puedan recibir como viene, que en parte va a disparar alguna reflexión conjunta. Estaba pensando que no voy a atender a la formación docente, sino a través de mi propia cualidad como docente e investigadora, pero entiendo que es el lugar donde uno empieza, y que no voy a hablar mucho de las narrativas, que a lo mejor alguno esperaba por esta presentación que acaba de hacer eh, la persona que me da pie para hablar, pero bueno, entiendo que hay algo acá
que nos es común, así que espero desde allí poder colaborarles. Voy a compartir una presentación. Me dirán ustedes si la van viendo bien y si va, sobre todo si va pasando, ¿no? Si se va moviendo. Elegí algunas palabras para la presentación. Elegí hablar de alucinaciones, elegí hablar de la IA gen en vez de la inteligencia artificial, porque me parece que las palabras son importantes y me parece que llamar inteligencia a lo que hace la IA es mucho y que debemos recordar que es una herramienta, un poco también acá lo puso en juego Miguel, de alguna manera puso en juego Mario el valor de lo pedagógico. Una de las cosas que voy a intentar compartir con ustedes es que, bueno, nos sigue quedando a nosotros lo de inteligencia y queda en manos de lo que llamamos IA o IA gen, inteligencia artificial generativa, porque hay muchas formas de la inteligencia artificial, pero la que más nos preocupa es la inteligencia artificial generativa. Y también elijo la palabra alucinaciones porque en la problematización de las inteligencias artificiales generativas, una de las cuestiones que leí que más me colaboraron con el enfoque que voy a compartir en esta presentación, es que muchas veces lo que generan son alucinaciones. Me parece que para desacralizar un poco lo que la inteligencia artificial es o puede ser, nos viene muy bien la palabra alucinación. Las inteligencias artificiales generativas muchas veces alucinan. Y además les propongo la pregunta de en vez de qué es la inteligencia artificial hoy en la enseñanza y la investigación en la universidad, desde el lugar donde lo miro en Mar del Plata, Argentina, ¿qué hace eso? ¿Qué nos hace? ¿No? Un poco lo que pretendo compartir va en esas líneas. Ustedes debieran ver ahora, pero no lo sé, parte de la presentación con una pregunta que dice cuáles son los grandes temores o terrores de la inteligencia artificial. ¿Alguien me podrá confirmar si eso es lo que ven en el auditorio? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Me gustaría que por favor pensaran cuáles son los grandes temores o terrores que tenemos las personas comunes, no solamente los educadores, en relación con la inteligencia artificial generativa. Yo se la pregunté a la inteligencia artificial y también recogí algunas sensaciones y sentimientos de amigos y amigas. Bueno, una de ellas es la pérdida de empleos por la automatización de ciertas cuestiones que antes quedaban en manos de las personas y ahora están en manos de la inteligencia artificial. Los deepfakes, ¿no? Esto de que podemos llegar a recibir un video, un artículo periodístico, una información supuestamente chequeada que se trata en realidad de un engaño, ¿no? Entonces no sabemos muy bien. A mí me ha pasado hace poco que abrí Instagram y me encontré con una noticia y empecé a comentar esa noticia con mis conocidos y resulta que era un deepfake. Entonces estaba trabajando sobre algo que no tenía bases de credibilidad. Entonces, tenemos este problema de no saber muy bien qué es verdad. La falta de privacidad, la idea de que todo lo que decimos y hacemos de alguna manera está siendo levantado y está siendo usado. El aumento de la desigualdad, esto un poco lo planteó recién Mario cuando habló de la necesidad de democratizar y bueno, también lo planteó Miguel un poquito antes. La falta de ciberseguridad, de que pueden estar protegidas las cosas, nuestras cuentas bancarias, cosas que nos importan, ¿no? Nuestros datos, bueno, nuestras producciones que creíamos íntimas y que estamos de alguna manera compartiendo en la digitalidad. La impredecibilidad, nosotros no sabemos cómo funcionan los algoritmos finalmente, es una caja negra, esto se trabaja mucho. Quienes están interesados en inteligencia artificial generativa saben que siempre hay una respuesta, pero los caminos que llevan a esa respuesta son bastante impredecibles. Y bueno, esto que muchas compañeras de trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que incluso se dedican a la inteligencia artificial, andan diciendo por los pasillos, ¿no? Que la inteligencia artificial reemplace a las personas, que perdamos control respecto de para dónde va a ir la humanidad y que sea el fin del mundo. Yo les quiero proponer, espero que se vea, tienen que estar viendo una lente. En realidad, la inteligencia artificial lo que nos provoca, como la pandemia nos provocó, es un efecto óptico. Lo que la pandemia nos permitió fue ver algo que ya se venía descomponiendo, ¿no? Vimos la desigualdad, vimos la fragilidad humana,
Pero lo que vimos con mucha crudeza durante la pandemia, lo que estamos viendo con mucha obscenidad con la inteligencia artificial, es algo que ya se viene descomponiendo y que digamos, este brote de la inteligencia artificial generativa, como fue el brote epidémico del COVID-19, nos permite advertir con mayor claridad, reconocer con mayor claridad. Entonces, ¿qué es lo que la inteligencia artificial generativa y el auge que tiene desde el chat GPT hace un par de años hasta ahora, que nos permite atender? Entonces, les convido nuevamente ese listado de terrores, temores que teníamos de la inteligencia artificial. Alteré un poquito el orden y puse la pérdida de empleos por automatización al final, porque creo que como docentes e investigadores un poco tenemos que reconocer que hay algo se nos juega allí como una amenaza que puede ser muy productiva, una infelicidad, diría Sara Med, que puede ser muy productiva de cómo nos posicionamos como docentes e investigadores a partir del advenimiento de la posibilidad, ¿no? De esto también habló Miguel, también habló Mario cuando dijeron, bueno, vamos a tener más tiempo, ¿no? Esto que implica que van a querer hacernos más productivos, eh, exigiéndonos que nos ocupemos de cosas que hasta ahora no teníamos tiempo de ocupar. Nos vamos a dedicar esto a pensar mejor en nuestro bienestar y nuestro buen vivir, dijo después Mario, que me parecieron súper interesantes. Bueno, me voy a ocupar de eso, pero desde otro lugar. Pero sí me gustaría atender a la idea de que acá en Mar del Plata, en nuestra comunidad académica, realmente estamos pensando que estamos asistiendo al fin de un mundo, no al fin del mundo, pero sí está viniendo al fin de un mundo. Es decir, hay muchas cosas que están hablando de una descomposición, hay muchos autores, podría nombrarles a Sueli Rolnik, podríamos trabajar con Franco Berardi, podríamos trabajar con Sara Med, podríamos leer críticamente a Byung-Chul Han, podríamos leer a Paul Preciado. Hay muchas personas que en este momento están, Silvia Rivera Cusicanqui, para traerlo más cerca en Latinoamérica, muchas personas que están problematizando que está terminando un mundo, no el mundo, pero sí está terminando un mundo, que se está descomponiendo. Y el mito de la verdad con mayúscula, nosotros ahora decimos no sabemos dónde está la verdad, pero antes teníamos la ilusión de que sabíamos dónde estaba la verdad, porque como en la facultad nos daban 3 libros para leer y nosotros teníamos que reproducir lo que decían esos 3 libros y no teníamos acceso a ningún otro libro, pensábamos que esos 3 libros nos hablaban de la verdad. Pero lo cierto es que este ambiente en el que habitamos ahora, donde aparece ya desde hace muchos años una superproducción de información que nos resulta accesible, una de las cosas que viene a cuestionar es esta vocación epistemológica que tuvimos y que tenemos todavía como parte de la modernidad-colonialidad, que es el nombre que le voy a dar a estos últimos 500 años como una suerte de matriz ontológica. También trajo la idea de lo ontológico Miguel a la conversación, ¿no? ¿Qué es real? Bueno, lo cierto es que hace 500 años, 300 años, 200 años o 100 años veníamos acostumbrados a todos confiar en que la realidad era esto que vivíamos y que en esa realidad era posible la verdad con mayúscula. Y la ciencia, la investigación y la academia tenemos mucho que ver con la complicidad de que todos pensemos que hay una verdad en mayúscula. Por eso también ahora voy a hablar de la descomposición que la inteligencia artificial nos colabora en performar. Es cierto que una de las cosas que está cayendo es la posibilidad de seguir sosteniendo que hay una verdad con mayúscula que no tiene punto de vista. ¿Qué más está descomponiéndose? El hábito de la privacidad. A veces nos cuesta, pero lo cierto es que la privacidad es un hábito que tiene 300 años. En otras partes del mundo que no han sido occidentalizadas, o en tradiciones de la historia de las personas que hoy llamamos occidentales, no existía la privacidad. Entonces ahí hay otro despegue, otro desapego que podemos estar practicando. La idea de que la privacidad no siempre estuvo ahí, que la cualidad de lo común y lo público siempre ha sido un poco ha estado menos regulada y que por ahí podemos descansar un poquito de pensar que realmente existe una esfera de la privado. Y lo digo especialmente por algo que mencionó Sonia al pasar, a lo cual voy a volver y que me parece muy importante, que es el mito de la individualidad, que creo que nos está
dañando profundamente, que es una de esas cosas que podríamos abandonar, que podríamos dejar ir. Podemos dejar de preocuparnos por la privacidad porque hubo muchas experiencias históricas en las cuales no hemos tenido privacidad y hemos estado muy bien. Vamos a tener que dejar de preocuparnos por la verdad, porque la búsqueda de la verdad en mayúscula puede llegar a ser tremendamente cercenante de nuestras posibilidades democráticas, de nuestras posibilidades de buen vivir. También vemos, gracias a la inteligencia artificial y las preocupaciones por la democratización, como nos pasó en la pandemia, esta tercera viñeta, que es nuestra inercia siempre a tratar la diferencia como subalternidad, ¿no? El problema no es la inteligencia artificial y las brechas, el problema es pensar que tener inteligencia artificial es necesariamente mejor que no tenerla, o que usarla es mejor que no usarla, un debate que también los tres presentadores de este encuentro pusieron sobre la mesa, ¿no? Tenemos que reconocer que solemos tratar la diferencia en términos binarios de subalternidad. Siempre que decimos últimamente que algo es diferente, lo decimos porque es diferente mejor o porque es diferente peor, pero esta forma jerárquica de tratar la diferencia es una forma aprendida y habitual en este tiempo-espacio que vivimos, pero no es necesariamente así. Podemos empezar a pensar en la diferencia también con lo que Deleuze y Guattari llaman la lógica del y. Esto existe y esto también, aunque sea contradictorio, aunque sea inconveniente, a desarrollar una mayor tolerancia a lo diverso y lo diferente. También lo necesito traer hoy acá y después voy a tratar de que esto tenga algo que ver con la inteligencia general, la inteligencia artificial generativa. Y otra cosa que está muriendo o que tiene que morir, a la que yo quiero colaborar a que muera, es el mito del humanismo, que nosotros estamos a cargo, que los hombres, y digo hombres a propósito porque así fue gestado, tenemos la posibilidad de controlar y predecir, ¿no? Esta idea que nos ubicaba como seres humanos y a la razón como parte especial y constitutiva de quienes somos, como distintos en la posibilidad de componer otra, otra vida, otra humanidad, otro progreso, ¿no? Esto ya viene decayendo hace mucho, se viene descomponiendo hace mucho, y la pandemia nos encerró a todos en nuestras casas y mostró que un virus era más potente que un hombre o una mujer. Entonces, la pregunta para acercarla, ¿seguimos siendo necesarias y necesarios en la universidad ahora que hay inteligencia artificial? Y ahora me voy a remitir a la última de los temores, que es que la investigación y la enseñanza puedan ser automatizadas, no solamente sin que se pierda nada importante o que se arriesgue nada importante, sino incluso para mejorar la experiencia de la investigación y la enseñanza en la universidad. O sea, me voy a ocupar del último de estos terrores, que era la pérdida de empleos por automatización. Me voy a preguntar, ¿me voy a quedar sin trabajo? Porque ahora soy profesora e investigadora en la universidad, y la verdad que podría quedarme sin trabajo si sigo haciendo lo que ya está rancio. O sea, lo que me permite la inteligencia artificial para mi propio devenir docente investigador es reconocer que si yo sigo haciendo cosas que están rancias desde hace tiempo, mucho tiempo en la universidad, es muy probable que me quede sin trabajo, porque es muy probable que una buena aplicación de inteligencia artificial generativa pueda hacerlo por mí. Pero también puedo aprovechar este efecto óptico que trae la inteligencia artificial, que tan claramente me muestra que hay cosas que yo hacía que ya puede hacer la inteligencia artificial mucho mejor que hoy. Lo puedo aprovechar como oportunidad para despensar lo que es ser docente e investigadora y repensarlo una vez más. ¿Cuáles creo yo que son los tres grandes problemas que tenemos los profes y los investigadores en la universidad? Creo que si bien a nivel de pensamiento no confundimos gestión de la información con saber, en nuestras prácticas docentes cotidianas lo hacemos todo el tiempo. Cada vez que nosotros hablamos, contando lo que dijo tal o cual escritor y les hacemos a los estudiantes una síntesis como clase teórica, estamos confundiendo gestión de la información con saber si esperamos que los estudiantes lo escuchen, lo anoten y después lo reproduzcan en un examen, como todavía pasa en gran parte de la experiencia universitaria,
en mi universidad, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Yo estoy tratando de tomar conciencia con esto y con otras personas estamos intentando reformular lo que hacemos, pero es cierto que el hábito en la universidad en la que yo trabajo es un profesor dando una clase teórica, que es decir, hablando durante tantos minutos, los estudiantes hacen alguna pregunta, anotan esas cosas y como lo vimos en clase, después lo devuelven en los exámenes vomitando de memoria o sin hacerlo de memoria con sus textos, pero finalmente sigue estando ahí la idea de que hay una verdad, que es aquella que el profesor comunica a los estudiantes y los estudiantes devuelven en los exámenes. Esto sigue existiendo. Yo no podía poner todo en esta presentación. Necesito el esfuerzo de ustedes para pensar después, en algún otro momento, les convido ahora a hacerlo, en cuáles serían las cosas que hacen cotidianamente que desestiman la complejidad de lo que es saber, lo difícil que es aprender algo, porque cuando uno aprende algo, después no es el mismo, no es la misma persona. ¿Cuántas cosas han realmente aprendido en un seminario y en un curso y cuántas cosas han respondido pero hoy no recuerdan, han respondido para aprobar, han aprobado con muy buena nota pero hoy no saben dónde están porque no se quedaron con esas destrezas, no se quedaron con esas habilidades? O sea, en la universidad tenemos un problema enorme y es que se aprende poco. Porque aprender es muy difícil, porque aprender significa desaprender primero y significa estar ahí de cuerpo entero para dejar de creer algo y empezar a creer en otra cosa, para dejar de ver algo y empezar a ver, a posicionarse en la realidad de otra manera. Nuestras carreras universitarias hace mucho que no logran enseñar, enseñar para que se aprenda, o sea, siguen enseñando. Esto, creemos nosotros, tiene mucho que ver con confundir en el inconsciente epistémico, en aquello que no cuestionamos cuando damos clase, en los hábitos que tenemos en la universidad, saber, aprender realmente y gestionar la información. Y por otras partes, quienes hacemos investigación en la Universidad Nacional de Mar del Plata, excepto quienes estamos poniendo conciencia sobre esto, todavía buscan objetividad, neutralidad y generalización en sus investigaciones, y esto también para mí los deja en ese lugar de lo rancio, del mundo que va a morir. No les permite, si sigo buscando objetividad, neutralidad y generalización, la inteligencia artificial, y si sigo gestionando información en vez de tratar de configurar oportunidades para nuevos saberes, y la inteligencia artificial generativa ya tiene resueltas las dos cosas, nosotros somos totalmente prescindibles. ¿Cuál es el gran problema? Y acá voy con Sonia. El gran problema es la abstracción. Si vos me decís, bueno, dame algo, un defecto que tiene el mundo actual y que tenemos que tratar de desarticular, desestabilizar, es nuestra inercia hacia la abstracción. Abstraer al saber de la persona, de su cuerpo, del lugar donde nació, del momento en el que nació. Tramitar el saber como si fueran unidades de información que son independientes de esto, pero además separar el saber de su razón de ser. ¿Por qué por qué consideramos que eso es un saber? ¿Por qué consideramos que es un saber importante? ¿Cuándo pasó esto a ser importante? ¿Dónde se originó esta necesidad de comprender o saber esto? ¿Quiénes lo promueven? ¿Qué sesgos tienen? Creo que la inteligencia artificial generativa nos puede colaborar en todo lo que se abstrae, pero no nos va a colaborar con el resto de las cosas que siguen siendo importantes. O sea, que si nosotros seguimos dando clase e investigando en la universidad como lo veníamos haciendo en los últimos 80 años, de forma abstraída, listo, dejemos eso en manos de la inteligencia artificial que lo va a hacer mucho mejor. Ahora, también podemos aprovechar esto para preguntarnos sobre cómo sería producir conocimiento y interactuar respecto del conocimiento sin caer en la abstracción. Es lo que ya podemos automatizar en la universidad y nos podemos ir a casa. El tratamiento de la información. La IA busca la información más eficientemente, procesa los datos más eficientemente, almacena en una cantidad que nosotros no podríamos nunca almacenar y además nos permite formatos y estilos de renderización, de presentación de información. Yo le puedo decir ahora mismo que sobre esta charla que estoy teniendo haga 5 gráficos o un podcast o lo que fuera, porque puede hacer cualquier cosa, eso ya lo puede hacer la inteligencia artificial.
también puede explorarme opciones para planificar. Yo le puedo decir, bueno, voy a dar una clase en Colombia, cuéntenme cómo puedo, qué puedo contar, qué puedo hacer. También lo puede hacer tranquilamente. Me puede dar opciones, pero ojo que puse entre paréntesis combinables. Lo que la IA puede hacer es combinar cosas que ya existen. No tiene criterio propio para pensar, pero che, yo voy a una conferencia de apertura, pero voy a estar hablando con personas, van a esperar que diga algo de la formación docente, entonces escucho la introducción y digo, uy, che, de formación docente no voy a decir nada, pero sí voy a hablar de mi propia reformación docente y reformación como investigadora, entonces puedo conectar. Esta sensibilidad a lo que está pasando no la tiene, no puede adecuar a lo ambiental, a lo que sucede, a lo espontáneo. Solo puede combinar lo que tiene como información. Por eso alucina a veces y nos manda cualquier cosa. Y en qué también nos puede automatizar en la resolución de ciertas burocracias. Y recién lo dijo, creo que fue, sí, fue Miguel el que habló recién de, bueno, la inteligencia artificial puede hacer el seguimiento de los estudiantes. La inteligencia artificial puede ver si un estudiante respondió 8 de las 10 preguntas bien, lo puede calificar, pero no sabe por qué respondió las otras mal, porque eso es solo algo que podemos preguntar al estudiante. Ni tampoco sabemos cómo hacer una reingeniería de nuestra propuesta, de lo que ponemos a disposición de los estudiantes a partir de lo que ellos todavía no comprenden, excepto que les preguntemos. Ahora, como nunca tenemos el hábito de preguntar, nunca tenemos el hábito después de una evaluación de trabajar en por qué, preguntarles, che, ¿por qué fuiste por acá? Te fue mal, pero no entiendo por qué, y hacer eso un problema de investigación de la docencia y dedicarle un montón de tiempo, que no tenemos que dedicar tiempo a contar cosas que ya están a disposición, pero sí necesitamos dedicar tiempo a comprender qué caminos tomó el estudiante para terminar tan lejos de lo que esperábamos que hiciera. O sea, si vamos a pensar en la evaluación como seguimiento de variables observables, de comportamientos observables, por supuesto que se lo podemos dejar a la IA. Pero si la evaluación es una oportunidad para aprender sobre cómo está aprendiendo el estudiante, entonces ahí estamos nosotros. Que no necesitamos, no podríamos automatizar con IA. La singularidad, lo que pasa, lo que sucede, que está definida por quiénes estamos ahí, dónde estamos, qué sabemos, quiénes somos, qué nos pasa, ¿no? Esto de hoy, que yo estaba presente escuchando a Sonia, estaba presente escuchando a Miguel, entonces repensé esta composición de lo que quería compartir a partir de esos influjos, de esas cuestiones, de cómo me tocó lo que ellos decían, ¿no? Eso es irreemplazable. Los criterios de diseño, ¿para qué doy clase en la universidad? ¿Para qué pido esto en un examen? Esos criterios tengo que tenerlos pensados porque si no el prompt que doy es un prompt equivocado porque no hubo ahí un pienso en el momento del para qué y el por qué estoy dando clase o estoy haciendo este trabajo de investigación. ¿Qué otra cosa no tiene la inteligencia artificial? La erótica, que yo lo defino como la capacidad humana de crear, implicarse en la creación, crear sintiendo, la intuición, el entusiasmo, la inspiración, las sensaciones, los afectos y los sentimientos. Hay una hermosa escritora, autora, que se llama Úrsula Le Guin, que trabaja muchísimo sobre una idea de bolsa que me encanta y que ha dicho, no sirve de nada tener una respuesta cuando la pregunta está equivocada. Hay otra más chabacana que es nunca hay viento favorable para el que no sabe dónde ir, entonces me parece que una de las cosas que podemos hacer los docentes y las investigadoras de frente de cara a la IA es volver a la pregunta del para qué y por qué hacemos lo que hacemos. Porque esa pregunta, ese criterio es el que no tiene la inteligencia artificial. Y después podemos usar inteligencia artificial con un buen prompt, con una buena instrucción de qué queremos que nos simplifique, pero no podemos evitar la pregunta sobre el para qué y el por qué, que vuelvo atrás, es una pregunta que tampoco se están haciendo los profesores y los investigadores en la universidad hoy, porque siguen operando como hace 40, 50, 60 años.
Les voy a contar unos pequeños intentos contemporáneos que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, no todos, sino alguna de la comunidad que yo integro, que estamos pensando enseñar en la enseñanza y en la investigación desde otros lugares, lugares a los que la inteligencia artificial no llega, no alcanza. Tomar en serio los 5 minutos. ¿A qué me refiero con los 5 minutos? Edith Litwin, que es una pedagoga argentina, ya fallecida hace años, me enseñó en una clase que antes de pensar a planificar una asignatura tenía que preguntarme qué enseñaría si solo tuviera 5 minutos. Entonces, la pregunta por esos 5 minutos. Yo trabajo en odontología, trabajo en ingeniería ambiental, trabajo en enseñanza de la matemática, no importa, en un profesorado. ¿Qué no puedo dejar de enseñar? ¿Qué no puede dejar de aprender el otro en esta materia, en esta carrera, porque es de valor y no va a poder tenerlo, no va a poder aprenderlo en ningún otro lugar? Y este es el lugar y el momento en el que vale la pena, tengo una sola bala, ¿para dónde voy a apuntar? Esa es una pregunta que nos hacemos permanentemente. Antes de empezar a desarrollar un programa de una asignatura, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la destreza que me parece que es imprescindible que yo ponga en juego en esta materia? Sentir que lo mío es motivar y facilitar encuentros con cosas. Este es un convite que yo he preparado para ustedes. A mis estudiantes les preparo convites de otros tipos relacionados con lo que yo creo que puedo ofrecer, que son invitaciones a que hagan recorridos. Yo acá les hablé de varias cosas y la verdad que eh, lo dije todo de manera muy comprimida, pero si ustedes tuvieran interés en algo de esto, yo podría agregar una última diapositiva en la que están las personas que yo leo. Si ustedes ingresan a mirar mis trabajos, con mi apellido, lo que tengo publicado, se van a encontrar con todas las personas con las que dialogo, las personas a las que leo y que me han llevado a pensar en que, bueno, es el final de un mundo, no el final del mundo. Les nombré a Rolnik, ¿no? ¿De qué va lo nuestro? De motivar, de ampliar el horizonte. Es cierto que las personas que vienen a la universidad vienen al encuentro con algo que no conocen. Lo educativo tiene sentido si yo puedo proponer al otro el horizonte de lo que aún no conoce, porque si no, ¿para qué viene? Entonces puedo pensar mi función como docente en la de crear ambientes para estimular al otro a que vaya a encontrarse con aquello que yo me encontré y me estimuló. Y le diseño una coreografía, que también lo puedo hacer yo con ayuda de la inteligencia artificial, pero lo puedo hacer yo, para invitarlo de la forma más tentadora posible a que quiera encontrarse con eso que a mí me parece que agrega valor a lo que viene a querer conocer, estudiar o a la profesión que viene a querer ejercer. Después, dos cosas más que me resultan importantes, que es restablecer el misterio sobre lo otro y lo otro. ¿No? La información está accesible, no hay misterio. Si yo pregunto cuáles son las etapas evolutivas según Piaget, no hay misterio, eso se resuelve con una pregunta, ¿no? Si yo quiero hacer una encuesta sobre cómo se sienten los estudiantes, preparo una encuesta, deshago el misterio, deshago el misterio. Tengo que poder restablecer el misterio porque los seres humanos solo nos interesamos cuando hay una intriga. Entonces, yo tengo que poder componer algo de misterio alrededor de lo que se va a encontrar el estudiante, ponerlo en el lugar de esa ignorancia selectiva que tiene para que sienta sed de aquello que voy a convidar, pero también tengo que recomponer el misterio respecto de que cuando a un alumno le va mal en una pregunta, en un examen, yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Yo tengo que poner al otro en el lugar del misterio. Tengo que darle crédito de que si respondió mal, no es porque no estudió, porque la otra persona es una persona inteligente, puede que haya una resistencia, puede que haya una jerarquía diferente que ha puesto en algún lugar. Yo tengo que interesarme por el otro como algo que me presenta misterio y resistencia. Tengo que abandonarme al otro, tengo que poder sentarme a escuchar al otro. Y también tengo que aprender como profe a rebotar. ¿Qué significa rebotar? Esperar a que sucedan cosas y acomodarme ahí, no planificar todo pensando en que va a seguir, esperar a que sucedan cosas y rebotar eso que sucede. Yo ya sé de mi materia, entonces no necesito tener todo planificadito.
yo puedo esperar a que salga algo y cuando eso sale aprovechar eso como oportunidad pedagógica. Estamos ensayando en la investigación. Nosotros no hacemos investigaciones que no sean en primera persona. Nosotros nunca nos planteamos del lugar de la objetividad. Nosotros sabemos que si investigamos sobre tal tema es porque tenemos una historia con ese tema. Y nosotros damos cuenta de esa historia para que el que lea nuestras investigaciones sepa que somos parte interesada de esa historia, que estamos implicadas y quiénes somos y qué le traemos y qué punto de vista tenemos. Todo esto tiene un basamento epistemológico y ontológico en el giro descolonial, en el giro ontológico, en el giro narrativo, en el giro afectivo, en las teorías queer, en los nuevos materialismos, un montón de lecturas que yo he hecho y que nos dejan en la puerta de practicar así la investigación, que no voy a poder conversar hoy, pero que pueden recuperar de nuestros trabajos. ¿Qué más? Priorizamos validez catalítica y autenticidad, es decir, hacemos una investigación y entonces, ¿cuál es la validez si no hay objetividad y no hay neutralidad? Que algo se transforme. Partimos de un ambiente en el cual había una preocupación por algo que no estaba del todo bien. Las personas que viven ese ambiente colaboraron en la investigación como pares antropológicos, como participantes interesados. Colaboramos todos a que algo nos pase con la investigación y ese problema que teníamos realmente hoy tenga alguna esperanza, algún lugar donde algo se desestabilizó, algo empezó a traer oxígeno. Listo, validez catalítica, algo se está transformando, sí. Qué buena fue la investigación. Y las personas que participaron de la investigación sienten que el informe de investigación o la tesis dice quiénes ellos son realmente. Sí, es auténtica, sí, qué bueno. Trabajar con quienes compartan agenda. Nosotros no hacemos investigación a pesar de los otros, ni mirando a los otros, ni separados de los otros. Nosotros hacemos investigaciones que dicen, miren, nos interesa trabajar esto. ¿Alguien tiene interés? Porque entonces nos vamos a reunir el jueves a tal hora en tal lugar. Y nuestras personas, las personas que participan de las investigaciones, no son objeto de la investigación, son otros sujetos que vienen a charlar con nosotros en carácter de coparticipante de la investigación. Y finalmente en nuestras investigaciones nosotros estamos todo el tiempo disponibles para salir de lo que creemos. Nos disponemos a otrearnos, a no seguir siendo los mismos cuando terminamos la investigación. Yo sé todo esto, pero cuando voy a hacer una investigación, todo eso lo pongo a disponibilidad para que se altere, se afecte y se cambie. Ustedes habrán visto que en todas las cosas que nosotros hacemos para la enseñanza y todas las decisiones que tomamos para enseñar e investigar distinto, no está la IA. No está la IA, son preocupaciones pedagógicas. Esto que Mario intenta hacer en la Facultad de Ciencias de la Salud y que es tan difícil, que es trasladar la preocupación de una cuestión instrumental o del contenido a una cuestión pedagógica. ¿Por qué lo hice sin AGE? Sin IAGEN. Porque la IAGEN es una herramienta, pero nosotros somos compositores. Las personas somos compositores que usamos herramientas. No somos la IA. Gen no es compositora, no tiene criterio, no piensa, alucina. Entonces, ¿qué les recomiendo? Y con esto ya cierro, no sé si me he excedido mucho en el tiempo, no sé si he sido totalmente encriptada o he podido llegar, aunque sea con algo, aunque sea de alguna manera. ¿Qué propongo? ¿Qué estamos ensayando nosotros acá en Mar del Plata, en esta comunidad que integro chiquitita, pero que no es lo que pasa en toda la universidad? Una nueva disposición a ensayar con otros, a ensayar cosas que todavía no se han probado, porque la ciencia, tal como la conocemos, y la enseñanza, tal como la conocemos, pueden ser reemplazadas por la inteligencia artificial, pero más allá de eso no están haciendo mella, no están tocando a las personas, no están transformando la realidad. Entonces, si lo que tenemos no sirve, hay que empezar a ensayar otras cosas a riesgo de equivocarse. Tengo varios trabajos escritos sobre experiencias de investigación que han sido muy arriesgadas para nosotros. Y hay otras personas que han contado experiencias de investigación que son muy arriesgadas, pero es que la ganancia, la importancia de lo que sucede y cómo transforman las problemáticas hace que valga la pena. Después de debatir lo que sucede, conversar sobre lo que nos va sucediendo con los cambios que vamos ensayando,
conversar sobre la inteligencia artificial, lo que nos da y lo que no nos da, sobre la abstracción, lo que nos pasa, lo que no nos pasa. Y después una disposición a dejar que algo muera. A ver, si está muriendo un mundo, si está desapareciendo un mundo y nosotros queremos el bienestar y el bien vivir para nosotros, tenemos que dejar que algunas cosas mueran. Las clases teóricas, escribir marcos teóricos tradicionales. Si vos un marco teórico tradicional te lo puede hacer la inteligencia artificial porque te puede resumir 150 libros en 3 segundos y te los puede ordenar de acuerdo a un criterio que vos le des y te puede escribir perfectamente un marco teórico, ¿para qué seguimos pidiendo? ¿Cuál es el sentido? Volver a pensar para qué es el marco teórico. ¿Qué pasa si hacemos un marco teórico más como una genealogía del encuentro del tesista con los textos y qué toma de cada cosa para su problema? Y eso ya no se lo puede hacer la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a seguir sosteniendo evaluaciones de tesis y evaluaciones de artículos, o bueno, de artículos con pares ciegos, ¿no? Personas que evalúan sin tomar la responsabilidad por aquello que evalúan y que hacen de cuenta que no tienen punto de vista. Estas son algunas de las cosas que yo creo que hay que dejar morir. Para terminar, les dejo mi apellido, les dejo mi correo y les dejo la idea de los 5 minutos de la presentación de hoy, ¿no? Si yo tengo 5 minutos nada más y quiero entablar una conversación o empezar una conversación con las personas que están del otro lado de esta pantalla y que están en el auditorio, ¿qué querría que supieran, que tuvieran presente que el advenimiento de la inteligencia artificial generativa constituye una oportunidad pedagógica para revisitar quiénes somos cuando enseñamos, quiénes somos cuando investigamos y qué de eso sería mejor alterar o cambiar? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, gracias por el espacio, gracias por estar del otro lado y acá estoy, a disposición. Gracias a la doctora María Marta Llevay. Bien, para quienes nos acompañan en la sala de Zoom y quienes están aquí presentes, abrimos un espacio para que podamos hacerle algunas preguntas a la doctora Yedaide antes de finalizar este espacio. Entonces, quienes están en sala, bien pueden escribirlas en el chat o levantar la mano y abriremos el micrófono. Y acá, a quienes les interese de pronto hacerle algún comentario, una pregunta, compartimos el micrófono con usted. Bien, creo que hemos quedado en silencio, María Camila. Profesora, muchas gracias por enseñarnos todo esto. Con esto que usted plantea sobre, pues que parece que realmente la inteligencia generativa lo que nos muestra es un proceso de degeneración que viene hace mucho tiempo y entre eso, pues esto de la verdad, quisiera pues que pudiera ahondar un poco más en eso porque pues no solo la IA no sé si igual la palabra es degenerado, pero no solo la IA como, sí, degenerado, la verdad. Hay otros procesos históricos que también lo han hecho hace mucho, mucho tiempo. O sea, procesos modernos que ya nos han dicho, pues la verdad no es algo inamovible como creemos. Entonces, ¿qué es como lo nuevo que la IA generativa está deformando en la verdad? O sea, ¿qué tipo de verdad entonces está deformando? Porque ya han habido muchos procesos de degeneración de la verdad. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Me gustaría saber tu nombre. María Camila. María Camila. Ah, pensé que te habías confundido y me decías María Camila a mí, perdón. Me gustó lo de degeneración. No lo había pensado. Me gusta pensar. Eh, me lo llevo. Yo había hablado de descomposición, pero porque me tomo de los neomaterialismos y los neovitalismos y los poshumanismos, como en Donna Haraway, en los cuales creen que en nuestros procesos vitales lo cotidiano y lo natural, lo espontáneo es que algo se descomponga y sobre eso se componga otra cosa. Y entonces, si bien nosotros con la muerte tenemos una relación bastante
pesada, sería como algo natural que las cosas dejaran de aparecer y se transformaran en otra cosa, ¿no? Pero bueno, voy a la pregunta que hiciste. Eh, el giro descolonial, en mi caso, fue el que me trajo la idea de, yo creo que el giro descolonial propone una disputa epistémica que termina siendo ontológica. Es decir, el giro descolonial con, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿qué es religión y qué es magia? Nosotros aprendimos que la religión es una cosa y la magia es otra, porque frente a la relación que las personas establecen con lo divino, hay formas que han sido legitimadas y formas que han sido tratadas como la contraparte incorrecta, no verdadera, de aquello que creemos. Ahora, el giro descolonial viene a decir, no, 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 eso es porque hemos construido una epistemología del punto cero. Este es Santiago Castro Gómez, ¿no? Por ejemplo. O tenemos una colonialidad del saber, en palabras de Edgardo Lander, de Aníbal Quijano, de otros pensadores de la colonialidad. ¿Qué implica esto? Implica que en la matriz moderno-colonial nos hemos habituado por diferentes circunstancias que se han hecho a pensar que es posible producir conocimiento desde ningún lado. Pero que si nosotros somos un poquito más exigentes y nos empezamos a hacer preguntas un poco más coherentes, vamos a ver que no tenemos la facultad de construir conocimiento excepto en el punto de vista no solamente de lo que estamos viendo y lo que podemos ver, sino también de dónde nacimos. Y digo que esto nos lo enseñaron los pensadores descoloniales también, Catherine Walsh con la colonialidad cosmogónica, porque por ejemplo, les voy a poner un ejemplo el más sencillito que conozco y más rápido de tramitar ahora, pero esto está elaborado en nuestros trabajos publicados. Hubo en Salta un evento particular en el cual una maestra denunció a la familia de una estudiante, de una nena de octavo año de la educación primaria, porque había sido abusada por el tío. Cuando en la comunidad a la cual pertenecía esta niña hay una tradición de siglos en las cuales todas las niñas son iniciadas sexualmente por el hermano de la madre, ¿no? Ante un mismo hecho había dos puntos de vista, que ustedes van a decir, no, no son dos puntos de vista, uno es la verdad y el derecho y el otro es una práctica aberrante, salvaje. Pero yo les voy a decir que los pensadores descoloniales justamente problematizan que eso también es un punto de vista sobre que hemos aprendido a pensar que hay ciertas cosas que están mal cuando en realidad las vemos mal desde el punto de vista que tenemos, según la educación que hemos recibido, el mundo en el que nos hemos criado, hace que ciertas cosas creamos que están bien y están mal, pero si hubiéramos nacido en otro lugar y hubiéramos vivido otra crianza, estaríamos sintiendo que otra cosa está bien o está mal. Yo no sé si he podido ser suficientemente transparente porque tengo poco tiempo, pero en realidad lo que quería decir es que esta idea de que es imposible que haya alguien que pueda abstraerse de sí mismo para ver la verdad, que la verdad no es una cosa revelada que la razón accede, sino que más bien todo lo que hacemos y decimos lo hacemos y decimos porque nacimos en un lugar. Yo hay seminarios completos que doy sobre este tema, por eso me cuesta mucho reducirlo. Pero bueno, es el giro descolonial el que ha puesto en discusión la posibilidad de producir conocimientos desde ningún lado. Y dice que cada conocimiento que producimos es un conocimiento que tiene mucho que ver con quiénes somos, cuándo nacimos, dónde nacimos y qué aprendimos a considerar real. Porque no habría una cosa real, lo real sería una ilusión que componemos por estar criados en una determinada cultura. Ellos no usan la palabra cultura. Para lo cual ahí hay una desestabilización de la posibilidad de llegar a una verdad con mayúscula, pero también hay una sospecha, para tomar la palabra de Miguel, respecto de que cuando vos decís que algo es verdad con mayúscula, ¿qué otras versiones de la verdad estás silenciando? Bueno, disculpen, no sé si la pude responder bien. Acá Patricia dice, la pregunta por la verdad es profunda, valdría la pena preguntarse si se piensa verdad como versión comprobada. Hay unos supuestos universales más allá de las culturas.
quisiera entender mejor cómo se está problematizando desde el giro descolonial. Bueno, tomo esto, Patricia. Esto de que hay unos opuestos universales más allá de las culturas es lo que el giro descolonial dice que no, que deberíamos, por lo menos deberíamos sospechar de que esto es así. Porque ¿quién está más allá? ¿Qué ser humano que hable, lea un texto, se comunique con otro está más allá de una cultura? Si ya habla un lenguaje, si nació en un lugar, si fue a la escuela. ¿Qué ser humano podría estar más allá de una cultura? Ese es el la gran transformación de lo epistemológico a lo ontológico. ¿Qué capacidades humanas? A ver, Francisco Varela ha trabajado en esto mucho tiempo, Arturo Escobar lo ha laburado muchísimo, Deleuze y Guattari de alguna forma desde otro lugar también lo trabajan, ¿no? Esto no es algo nuevo, pero sí es algo que no ha entrado en el inconsciente epistémico, porque nosotros cuando trabajamos en la universidad o trabajamos en haciendo enseñanza o haciendo investigación, si no estamos prestando atención, el inconsciente epistémico nos lleva a trabajar como si hubiera una verdad. Hay investigación indigenista, por ejemplo, de Linda Tuhiwai Smith, de Bishop, que muestran esto de cómo la ciencia moderna está edificada sobre la idea de una verdad que está abstraída de quien la produce. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo María Marta Gedaide se puede abstraer de lo que dice? ¿Cómo puede María Marta Gedaide, hablando el idioma español, hablar desde cualquier lado? Si en el idioma español hay una sola palabra para nieve y en el idioma esquimal hay 7 palabras para nieve. Hay idiomas que no conocen la palabra yo. ¿Cómo es la realidad si la palabra yo no existe en un lenguaje? ¿No? Esta diversidad cultural que hizo su boom, los estudios culturales, los postcoloniales y los descoloniales, justamente lo que nos traen es la idea de que no hay una verdad, que por lo menos a los humanos no podemos más que relacionarnos con lo que se ha constituido como verdad en las historias que tenemos sobre la Tierra, de acuerdo a las crianzas que hemos recibido, ¿no? Esto no es cuestión de lo cultural, que porque yo vivo en Mar del Plata, o porque yo soy mapuche, o porque tiene que ver con, tiene que ver con la globalización, como, a ver, hoy es 27 de septiembre de 2025. Vamos por ahí, a ver si puedo entrar por ahí. 27 de septiembre de 2025, ¿sí o no? Sí y no. Es 27 de septiembre de 2025, pero también es un día diferente en el calendario judaico, es un día diferente para los chinos, es un día diferente para el Islam, y es un día diferente para los mayas y para mucha gente que no tiene, que vive en lugares tan perdidos del mundo y tan remotos que no tiene reloj, no tiene calendario, le importa 3/4 si hoy es septiembre, si estamos en septiembre, en octubre, en noviembre o lo que fuera. Entonces, nos hemos habituado a pensar que hoy es 27 de septiembre, pero en realidad es una convención, un hábito, algo que hemos adoptado globalmente para poder vivir, pero no es verdad. No es verdad con B mayúscula. Ahí está, ahí encontré un ejemplo. Sencillito. ¿Qué dice el giro descolonial? Que no es verdad con mayúscula que hoy es 27 de septiembre de 2025. Y como eso, todo. Como eso, todo. ¿Por qué? Porque nosotros para nuestra vida cotidiana necesitamos dejar algunas cosas quietas y decir que son verdades, está bien, pero no podemos abordar el conocimiento en este siglo, no podemos abordar la enseñanza en este siglo ni la investigación desde el lugar de una verdad, porque ¿quién tendría la posibilidad, excepto alguien suprahumano, que no haya nacido en ningún lado, que no hable ningún idioma en particular, que los hable a todos los idiomas y puede estar omnipresente en todos lados, para decir si realmente hay algo que es constante en toda la experiencia humana? Muchas gracias, doctora Gedaide. Un aplauso, por favor.